Armenia lanza reformas de gran envergadura de sus fuerzas armadas en estrecha cooperación con Rusia, anunció el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, en una entrevista con Sputnik. Ya se iniciaron reformas a gran escala en las Fuerzas Armadas de Armenia, que también se realizan en estrecha cooperación con nuestros socios rusos, dijo Pashinyan. Señaló que el rearme de las Fuerzas Armadas seguirá siendo una de nuestras prioridades. Asimismo, el jefe del gabinete verificó la normalización en las relaciones con la cúpula castrense. La situación con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas se normalizó. El ejército, junto con el gobierno, continuará tomando medidas para garantizar la seguridad y fortalecer el país, aseguró. Además, Pashinyan anunció que prevé discutir la cooperación militar y técnica en la reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tendrá lugar el 7 de abril en Moscú. En la agenda de la reunión con el presidente de la Federación de Rusia figurarán todos los aspectos de las relaciones de aliados ruso-armenias, incluida la colaboración en el ámbito militar y técnico, comunicó Pashinyan. En febrero, en una reunión del gobierno, el primer ministro armenio anunció su intención de consolidar la cooperación con Rusia, en materia de seguridad, en particular, en la reforma del ejército. Además, Pashinyan planteó a finales de marzo reforzar el llamado Grupo Unido de Tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia y Armenia como un elemento clave de la seguridad regional. La derrota militar frente a Azerbaiyán, en la región de Nagorno-Karabaj elevó la tensión entre oficialismo y oposición en Armenia. Ante los pedidos de dimisión, el primer ministro Nikol Pashinyan propuso convocar elecciones. La pérdida de miles de jóvenes soldados no puede dejar de tener consecuencias, aseguró el analista Ruben Mosian. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan se mostró dispuesto a convocar elecciones anticipadas para contener los pedidos de dimisión por parte de la oposición. La puja entre el oficialismo y la oposición deriva de la derrota militar del país frente a Azerbaiyán en la disputada zona de Nagorno-Karabaj. La pérdida de miles de jóvenes soldados no puede dejar de tener consecuencias, señaló el analista Ruben Mosian. La renuncia de Pashinyan no solo fue reclamada por una coalición de 17 partidos, sino por altas autoridades, que lo dijeron de forma más o menos velada, dijo. Los hechos bélicos no pueden dejar de tener consecuencias directas en la situación del país derrotado, agregó. No solo por las ganancias territoriales, sino por la falta de visualización de una solución definitiva. Esto es casi un poco más que una tregua, apuntó Mosian, quien subrayó el deseo de protagonismo de Turquía en el Cáucaso Sur. Respecto al premier, recordó que llegó al poder hace 2 años y medio con una fuerza irrefrenable, aunque evaluar su apoyo popular actual es difícil. Ese respaldo debería manifestarse a través de elecciones extraordinarias, que es la tendencia de Pashinyan, explicó. En caso de concretarse el adelanto de comicios, resta conocer si la oposición se presentará en forma unida. Quienes se oponen a Pashinyan tienen su propio candidato a primer ministro, Vazgen Manoukian, uno de los protagonistas de la Armenia independiente hace 30 años. Rusia no interviene en los asuntos internos de Armenia, es la línea política que sostiene Moscú en relación con los demás países, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Nuestra postura es estable, clara e inequívoca, es la no injerencia en los asuntos internos. Se trata de un asunto interno de un Estado soberano, de un proceso político en ese Estado, no puede haber otras opiniones, dijo Zakharova a la emisora de radio Govorit Moskva, al responder a una pregunta sobre el enfoque de Moscú sobre los sucesos en Ereván. Al referirse a la posibilidad de Rusia de convertirse en un mediador para resolver la situación en Armenia, la diplomática subrayó que lo que está sucediendo allí es un asunto interno de un país soberano. Existen diferentes enfoques políticos, pero nuestra postura es invariable, agregó la portavoz. La tensión política en Armenia se agravó después de que el primer ministro, Nikol Pashinyan, afirmara la semana pasada que los misiles rusos Iskander exportados a Armenia no detonaron del todo o lo hicieron al 10% durante las recientes hostilidades en Nagorno-Karabaj. Rusia y Azerbaiyán desmintieron el uso de ese tipo de armas en el conflicto, y poco después el primer ministro armenio se retractó de esas palabras, afirmando que había sido desinformado.
El supuesto lapsus de Pashinyan desembocó en una crisis política luego de que cesara al número 2 del Estado Mayor General, Tigran Khachaturian, quien se había reído de sus palabras. Tras ese despido, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinyan, el cual, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió 2 veces en la renuncia del jefe del Estado Mayor. Sin embargo, el presidente del país, Armen Sarkisian, de momento, no aprobó el despido del jefe del Estado Mayor General. Asimismo, María Zakharova, al comentar el hecho de que Moscú y Pekín se definen como una amenaza en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, señaló que Washington califica como amenaza a cuantos son capaces de competir con Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en su discurso programático sobre la política exterior, declaró que Washington enfocará a China como a un rival y adversario, con el que es necesario cooperar en lo posible. También dijo que ciertos países son un reto serio para Estados Unidos, en particular, Rusia, Irán y Corea del Norte. Estados Unidos tachará de adversario a cuantos son capaces de hacerle competencia en cualquier esfera. Además del factor llamado a mostrar el carácter de aliado, existe el de la competencia en que Estados Unidos no puede salir ganador y la que no puede llevar siguiendo las normas universales, dijo Zakharova al micrófono de la emisora de radio Govorit Moskva. Según la diplomática, Washington, al aplicar la política de contención de Rusia, persigue un objetivo, el de no permitir que Moscú pueda competir en igualdad y adelantarse a Estados Unidos en algunos aspectos. Vemos que el occidente colectivo, con Estados Unidos a la cabeza, aplica la política de contención de Rusia, usando diversas formas y metodologías de su implementación. Sanciones unilaterales, presión política, injerencia en los asuntos internos y campañas de desinformación, constató Zakharova. Además, la portavoz declaró que Moscú llama a los países occidentales a solucionar sus problemas internos en vez de apoyar la llamada oposición no sistémica en Rusia. Sus problemas internos, mucho más complejos, no los ven, no quieren tomar nota de ellos, dijo. Según Zakharova, en los mismos países de la Unión Europea hay varios ejemplos de persecución política y penal tanto de políticos actuales como de los que han dejado el poder. La portavoz, asimismo, señaló que pese a sus propios problemas los países del bloque comunitario siguen apoyando a la oposición en Rusia. Las personas que reciben apoyo del exterior, se financian desde el exterior, siguen una política que es beneficiosa para los países extranjeros, se oponen a los intereses nacionales en favor de los intereses de los países extranjeros, no pueden denominarse como fuerzas democráticas liberales, son agentes de influencia, constató Zakharova. Jefa del Senado ruso. Armenia no ha pedido ayuda a Rusia en la actual situación, dijo la presidenta del Consejo de la Federación, Senado ruso, Valentina Matvienko, en una entrevista con la prensa. Los acontecimientos que se desarrollan en Armenia son su asunto interno. Rusia no ha recibido ninguna petición de ayuda de los dirigentes armenios, ni de mi homólogo, presidente del Parlamento, señaló. Matvienko ha subrayado que Rusia nunca se inmiscuye en los asuntos de los estados soberanos. La presidenta del Senado ruso ha reconocido que Rusia sigue alarmada el desarrollo de los acontecimientos en Armenia. Estamos interesados en que la situación en Armenia se estabilice lo más rápido posible, declaró Matvienko, recalcando que eso importa tanto para la propia Armenia, su pueblo, como para la estabilidad en la región. La jefa del Senado ruso instó a todos los partidos, las fuerzas y los dirigentes de Armenia a hacer lo máximo para que los acontecimientos en el país se desarrollen siguiendo el cauce pacífico y de acuerdo con la legislación nacional. La semana pasada, Pashinyan afirmó que los misiles rusos Iskander exportados a Armenia no detonaron del todo o lo hicieron al 10% durante las hostilidades en Nagorno-Karabaj. Desde Rusia y Azerbaiyán desmintieron que se hubieran usado este tipo de armas en el conflicto. El supuesto lapsus de Pashinyan desembocó en una crisis política luego de que el primer ministro cesara al número 2 del Estado Mayor General, Tigran Khachaturian, quien se había reído de sus palabras. Tras ese despido, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinyan, que, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió en la renuncia del jefe del EMAG, Onik Gasparian. Pashinyan llama a sus seguidores a salir a la calle y protestar contra la supuesta intromisión de los militares en la política.
La oposición, por su parte, ha instalado barricadas y tiendas de campaña ante la sede parlamentaria y demanda la dimisión del primer ministro. El nuevo jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Armenia, Artak Davtyan, aseguró que la situación en esa estructura castrense ya se resolvió. Horas antes el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, anunció que Davtyan fue designado como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del país, a pesar de la negativa reiterada del presidente del país, Armen Sarkisyan, de aprobar esa propuesta, agregando que por ley ese cargo debe ser asumido automáticamente. La situación después de la conocida declaración de la jefatura de las Fuerzas Armadas se resolvió, y las divergencias existentes pasaron al campo legal, dijo Davtyan en un comunicado, cuyo texto fue publicado en su página de Facebook por el representante del Estado Mayor Samvel Asatrian. Davtyan aseguró que las Fuerzas Armadas de Armenia, subordinadas al gobierno y bajo el control civil, mantendrán la neutralidad en los asuntos políticos, y se guiarán únicamente por la obligación de garantizar la defensa, la seguridad, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. Estoy convencido de que las Fuerzas Armadas no participarán en ningún proceso político que no esté previsto por la Constitución y por la ley, aseguró. Davtyan además agradeció a su antecesor en el cargo de jefe del Estado Mayor por el trabajo realizado. Nikol Pashinyan llamó a las Fuerzas Armadas a cumplir con el principio de despolitización, al presentarles al nuevo jefe del Estado Mayor General. Pido que debemos acordarnos respetar firmemente el principio de despolitización de las Fuerzas Armadas, declaró Pashinyan en un video publicado en su cuenta de Facebook. Subrayó que no es necesario para mí, ni para una persona o grupo especial, sino sobre todo para las propias Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, el primer ministro de Armenia agregó que los acontecimientos de febrero pasado, cuando los dirigentes de las Fuerzas Armadas exigieron la dimisión de Pashinyan, no dejaron ninguna huella personal ni política. El 18 de marzo la oficina del primer ministro de Armenia insistió en que el general Leonid Gasparian fue cesado de su cargo de jefe del Estado Mayor pese a las declaraciones de su abogado, Arturo Vanisian, quien afirmara que el general podía seguir cumpliendo sus funciones. El letrado llegó a esas conclusiones partiendo de una resolución del Tribunal Administrativo. Sin embargo, la oficina de Pashinyan indicó que la Constitución no prevé la posibilidad de revocar un acta legal ya entrada en vigor, precisando que Gasparian fue destituido el 10 de marzo en virtud de una norma constitucional. Sarkisyan, tras negarse a firmar el decreto correspondiente, no envió el documento al Tribunal Constitucional, y como consecuencia, el general fue destituido automáticamente. El jefe militar se dirigió al Tribunal Administrativo y declaró que seguiría sirviendo a su pueblo, pero con otro estatus. La tensión política en Armenia se agravó después de que Pashinyan afirmara que los misiles rusos Iskander exportados a Armenia no detonaron del todo o lo hicieron al 10% durante las recientes hostilidades en Nagorno-Karabaj. Rusia y Azerbaiyán desmintieron el uso de ese tipo de armas en el conflicto, y poco después el primer ministro armenio se retractó de sus palabras, afirmando que había sido desinformado. El supuesto lapsus de Pashinyan desembocó en una crisis política luego de que cesara al número 2 del Estado Mayor General, Tigran Hachatrian, quien se había reído de sus palabras. Tras ese despido, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinyan, el cual, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió 2 veces en la renuncia del jefe del Estado Mayor.